tiene que ver con cubrir. Cuando Noé hizo el arca, cubrió el arca, calafateó el arca, y esa es una palabra hebrea que es cubrir, kafar, ¿ya? Ok, y aquí en el versículo 6 aparecen esas tres palabras, Hasham, Hatá y Kafar, traducidas de la misma manera. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, primero, lee la primera oración estamos leyendo Levítico 5, versículo 6. Por favor, Vero, lee el versículo 6 de Levítico 5, solo la primera oración. Y para su restitución de lo adeudado. No, ahí estás leyendo mi hoja. Y para su Expiación. Ok, y yo busqué la palabra hebrea que aparece ahí, la primera palabra que habla sobre la expiación, y uno dice, a ver, expiación, ¿está claro? Es lo mismo las tres palabras. A-M, Asham. Significa lo que está en rojo en la hoja. Significa que tú adquiriste, le pediste a alguien un préstamo o juraste algo y que no resultó. Yo te lo prometo que va a ser, ¿ya? O te quedaste con la plata del otro, ¿ya? O se te quedaron con el dinero, ¿ya? Entonces había que hacer una ceremonia, porque lo interesante es que cuando uno queda con deuda, la deuda siempre nos afecta en todos los lados, ¿ya? Y cuando la persona en Israel queda con deuda, no solo era un pecado contra el que le debía plata, ¿ya? Sino es contra Dios. Y contaminaba el tabernáculo. Y tenía que hacer un ritual de purificación del tabernáculo. Y ese ritual de purificación del tabernáculo, en términos tradicionales, se ha llamado sacrificio por la culpa. ¿Ya? Que es diferente a sacrificio por el pecado, pero en realidad es un ritual de restitución. Acuérdense, el principio es el siguiente, se los dije el domingo pasado y hace un par de miércoles igual. ¿Cuándo es un sacrificio? Cuando es aceptado por Dios, ¿ya? Un sacrificio es tal cuando es aceptado por Dios. Pero para que yo pueda presentar un sacrificio, lo primero que necesito es limpiar el lugar del sacrificio. Y para limpiar el lugar del sacrificio, necesito hacer o un ritual Hatá o un ritual Hasham, dependiendo del tipo de pecado que yo haya cometido. Si me quedo con dinero de otro, entonces tengo que presentar un ritual Hasham. Si yo juro en vano y digo, lo que hice y lo que dije estaba equivocado, tengo que presentar un ritual que tiene que ver con restitución, ¿ya? Entonces, el versículo 6, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en el versículo 6, la primera vez que aparece expiación es Hasham, ¿ya? Y debe leerse como restitución de lo adeudado, ¿ya? Como les mostré la hoja. Y para restitución de lo deudado, traerá a Jehová, por causa de su pecado que ha cometido, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Acuérdense que, y aquí viene otra vez la palabra después de esa expresión que aparece en la Biblia, no en la hoja. Aparece por segunda vez expiación. como ofrenda Expiación. de expiación. Ok, esa segunda vez que aparece expiación es la palabra Hatá, ¿ya? Y ahí yo la traduje como ofrenda para purificación de la contaminación causada por el pecado. Entonces, está en rojo. En la hojita que le pasé, la primera vez que aparece expiación es la palabra Hasham. La segunda vez es la palabra Hatá, que está en rojo. ¿Y qué significa todo esto? Para purificación de la contaminación causada por el pecado.
Si yo peco, contamino el lugar. ¿Qué contamino? En este caso, el altar de bronce. Necesito presentar un ritual en que muere un animal y usar la sangre para limpiar el lugar. ¿Ya? Esa es la segunda uso de la palabra expiación. La tercera es, y el sacerdote hará que el pecado de esa persona, ¿qué dice ahí de nuevo al final? Le hará expiación por su pecado. Ok, y ahora aparece la tercera palabra, expiación, es una tercera palabra hebrea, es kafar. Fíjate, pero ¿se dan cuenta de lo que estoy planteándoles? Que el traductor utilizó la misma palabra de español para traducir tres diferentes palabras. La primera palabra que usó tiene que ver con la restitución de lo deudado. La segunda palabra que usó tiene que ver con la contaminación que se produce en el altar a causa del pecado. Y la tercera tiene que ver con que Dios cubre con su misericordia y con su fidelidad el pecado. Y aquí utilizo esta expresión porque me baso en Proverbios, ¿se acuerdan? Creo que era Proverbios 15:5. A ver si estoy bien. No, era 5:15. Marina, ¿te acuerdas? Proverbios 6. En la predicación pasada, del domingo pasado, hablé sobre esto y ahora se me fue de mi cabeza. Ok, lo buscaré. Lo buscaré y lo encontraré. Dice el texto, con verdad y misericordia se corrige el pecado. Proverbios 16:6. Sí, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahí, cuando dice corrige, en el hebreo es kafar. Entonces, debiera leerse, y cuando dice verdad, el hebreo es emet, y debiera leerse fidelidad. Entonces, debiera leerse con misericordia y fidelidad, el pecado es cubierto. ¿Ya? Por eso utilizo esta traducción, 16:6. Utilizo esta traducción para hablar de que kafar es que el pecado es cubierto con misericordia y fidelidad. Y el texto entonces, primero, la primera expiación es Hasham, que tiene que ver con la deuda. La segunda expiación es Hatat, que tiene que ver con la contaminación causada por el pecado. Y que cuando uno peca adeudando a otro o jurando indebidamente, se produce contaminación. Por eso era necesario un ritual de purificación. ¿Ya? Y la tercera es kafar, que implica que si haces estas dos cosas antes, la misericordia de Dios te va a cubrir. Ahora, busquen por favor en en Isaías, es cubierto su pecado, Isaías capítulo 6 también. Cuando Isaías, versículo 7, cuando Isaías es tocado por el carbón encendido que saca del altar. Y tocó con él mi boca, ¿sí? diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Ok. Fíjense, acuérdense que 6:7. Estamos hablando de el concepto de culpa, ¿ya?
que es Hashem, quitada tu culpa. Y después hablamos de el ritual para limpiar el pecado, Hatá. Pero cuando dice en la Reina Valera, limpio tu pecado, en el versículo 7 de Isaías, el hebreo utiliza la palabra kafar. ¿Y qué era kafar? Cubrir. Ok, y entonces, lo que hace el ángel, toma el carbón encendido, toca la boca de Isaías y le dice, tu culpa se va, tu pecado se va, estás cubierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Volvamos a nuestra hojita de Daniel, perdón, de Levítico 5. Para su restitución, entonces dice en nuestra hojita, el verso 6, y para su restitución de lo deudado. ¿Qué palabra hebrea era esa? Asham. Ok, traerá a Jehová por causa de su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Fíjense, ya sabemos que cuando había que limpiar la contaminación del pecado tenía que ser ¿ya? Hatá. Entonces, y aparece después como ofrenda para purificación de la contaminación causada por el pecado. Y el sacerdote hará que el pecado de esa persona sea cubierto con la misericordia la fidelidad y misericordia de Dios. ¿Ya? Está como cuadradito. ¿Ya? Pero para entender esto, hay que hacer todas estas comparaciones que el computador nos permite hacer. Fíjense, versículo 7, vamos a la Biblia. Y les voy a pedir que se arriesguen, sin leer la hojita que les pasé, que me digan cuál es la palabra que aparece ahí como expiación. Luis, por favor. ¿En Isaías? No, Levítico 5, verso 7. Luis, por favor, lea de nuevo solamente el 7 hasta que llegue a la palabra expiación. Cinco, siete. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación. ¿Qué? Expiación. ¿Qué palabra será esa? ¿Hashem, Hatá o sin leer la hojita? ¿Qué versículo? 5:7. Y si no le alcanzare, en realidad debería decir, para una cordera, ¿ya? Traerá de expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas, 2 palomitas. Ya, la pregunta es, esa palabra, expiación, ¿qué creen ustedes que es? ¿Hashem o Hatá? Allá. Ok, está clarito, ¿cierto? Deudor. Ya, ok, entonces, a Jehová, el uno será para purificación, y ahora el uno será para purificación de la contaminación causada por el pecado, o sea, el uno será para Hatá, y el otro para el holocausto, las tórtolas, cuando son 2. Acuérdense que el orden es, tú quieres presentar un holocausto, pero primero tienes que limpiar el lugar donde va a presentar el holocausto. O sea, tienes que hacer un ritual de purificación con la sangre. Versículo 8. Y ha de traerlo al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es... Expiación. Ya, ¿y ahí qué palabra será? No. Ahí es. Sí, es allá. Ok, es la palabra Hatá. Acá. Sí, es para purificación de la contaminación causada por el pecado, y desunirá sus cabezas de su cuello, mas no lo apartará de todo. Y aquí el versículo 9, y rociará de la sangre del animal ofrecido para Hatá, para purificación de la contaminación causada por el pecado, sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. ¿Qué palabra será así?
Hatá. Hatá, de nuevo, para purificación de la contaminación causada por el pecado. Versículo 10. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará que el pecado de la persona, fíjense cuando la misericordia cubre, porque estamos leyendo el versículo 10 ahora. ¿Puedes leer, Marina, el 10, por favor? Luego ofrecerá el segundo holocausto, de acuerdo con lo establecido. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido, y le será perdonado. Ok, nótese la diferencia. Primero tenemos el sacrificio de expiación, lo teníamos que usar. ¿Para qué? Perdón, de purificación, y que tampoco la Biblia lo llama sacrificio. Acuérdense que es la palabra hebrea para sacrificio era seva, y no hay un seva hatá en la Biblia, o sea, un sacrificio por el pecado, no está esa expresión, está solamente por el pecado. ¿Por qué? Porque la idea es purificar el lugar. Ya. Luego de hacer la purificación del lugar, puede presentar el holocausto. Y una vez que presenta el holocausto, ahí dice, la persona está cubierta y con la misericordia y la fidelidad de Dios. Cuando se termina todo el proceso, lo voy a decir de esta manera. ¿Se acuerdan cuando dice el apóstol Pablo que somos aceptos en el amado? ¿Dónde sale eso? Efesios. Busquemos Efesios capítulo 1. 1:6. Para la alabanza de la gloria y de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya. Ese versículo tiene que ser entendido a partir del holocausto. Ya es primero la purificación y luego nosotros presentamos el holocausto y somos aceptados, perdonados, cubiertos con la misericordia. Efesios 1:6. Fíjense lo que estoy viendo, Efesios 1:6, a través de este proceso que hacían el Levítico. Cuando la Escritura habla de ser aceptado, se está haciendo referencia a esta etapa, comillas, de la expiación, la última etapa, cuando ya hice el ritual de purificación y luego presento el holocausto y Dios me dice, te acepto a ti y al holocausto que presentas. ¿Ya? Entonces, vamos a Dios a través de Cristo, Él me dice, acepto lo que presentas, porque lo que presentamos es Cristo. ¿Ya? Él es nuestro holocausto y los acepto a ustedes también. Son aceptos en el amado. ¿Ya? Entonces, el versículo 10 debería leerse de la siguiente manera. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará que el pecado de la persona sea cubierto con la misericordia y fidelidad de Dios y será perdonado. ¿Ya? Levítico 5:10. Ahora leamos el 11. Mas si su posibilidad no alcanzare para las dos tórtolas. Acuérdense que estamos hablando de ahora, primero tienes posibilidad de comprar una cordera o una cabra, ya. Pero no tienes ahora posibilidad. Te compras entonces 2 palomos, 2 tórtolas. Acuérdense que cuando María, después de que ella viene a presentarse al templo, viene a presentar 2 tórtolas para hacer esto, ¿ya? María, la madre de Jesús, para la purificación, ¿ya? De la contaminación. Ya, bueno, el asunto es que si eres aún más pobre y no tienes para presentar ni siquiera las palomas, versículo 11, mas si su posibilidad no alcanzare para las 2 tórtolas o 2 palominas, el que pecó traerá por su ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina. Ya, básicamente 1 kilo o 2 libras. ¿Ya?
Entonces ahora no es con sangre, Con harina. es con harina. ¿Ya? Y ahí dice para expiación. Ok, ¿qué palabra será? Asham, kafar, hatá. No, es hatá. Y hay un... 2 o 3 vasos aquí. Las 3 palabras. Sí, sí. ¿Cuál será? Ahora, es hatá. Y entonces, yo al hatá la traduje como purificación de la contaminación causada por el pecado. ¿Y qué se está purificando? Se está purificando el altar de bronce. ¿Ya? ¿Y qué resultado tiene? Al ser purificado el altar de bronce, yo puedo presentar el holocausto. Y cuando presento el holocausto, estoy cubierto con la misericordia y fidelidad de Dios. O sea, fíjate, lamentablemente el traductor puso expiación como hatá y expiación como kafar. Y ahí nos confundió todo. ¿Ya? Entonces, no pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es para purificación de la contaminación causada por el pecado. Pero si fuera kafar, sí podría hacerlo. Si fuera hatá, no puede hacerlo. Pero si fuera kafar, sí puede hacerlo. ¿Cuándo se hace kafar? Se hace kafar en el holocausto. ¿Cuándo se hace hatá? Cuando no hay que ponerle aceite ni nada sobre esto. Cuando estamos tratando con la limpieza de la contaminación del pecado. ¿Ya? Pero cuando estamos tratando acerca de ser cubiertos con la misericordia y fidelidad de Dios, ahí podemos ponerle aceite, incienso y todo lo que queramos, básicamente. O sea, no todo, pero... ¿Me entiendes? Los principios. Entonces, tenemos que tener claro a qué tipo de ritual estamos hablando. Si es Asham, Hatá o Kafar. ¿Por qué? Porque en un ritual me va a decir, sí puedes ponerle. Y en otro ritual me va a decir, no puedes ponerle. ¿Ya? En el ritual que tiene que ver con Hatá, con la purificación, no puedo poner. ¿Ya? Pero el ritual que tiene que ver con el Kafar, ahí se puede poner algunas cosas. Verso 12. Fíjense cómo cambia el 12 y el 13. Traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno en memoria suya y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. ¿Qué palabra otra vez? Hatá, Hasham. Ok, es Hatá. ¿Ya? Parece que lo que tiene que ver con la harina siendo puesta en el altar, eso es Hatá. Y fíjense, no, ¿qué se está purificando? Lo que se está purificando no es la persona, es al altar. ¿Ya? Y no hay sangre presente, hay harina. ¿Ya? Verso 13, y aquí, y el sacerdote hará expiación. Que sigue leyendo, por favor. Y el sacerdote, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Ok, fíjense, en el Hatá no puede comer el sacerdote, el sacerdote puede comer, pero la persona. Pero en este caso, particularmente, esa expiación es Hasham, Hatá o Kafar. Y el Hasham. No. Nos olvidamos ya de Hasham. Hasham fue al principio solamente cuando yo tengo la deuda. Oh, ¿Ya?
ahora ya estoy purificando mi pecado. Ya está la purificación. Estoy purificando, pero acá viene la intervención del sacerdote, y cuando viene la intervención del sacerdote es Cafar. kafar, ya estás cubierto con la misericordia y fidelidad de Dios. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y entonces uno tiene que ver, a ver, ¿en qué etapa del ritual estoy? ¿Estoy en la etapa de purificación? Si estoy en la etapa de purificación, es como, ok, jatá. No se le llama sacrificio en la Biblia. Es un rito de purificación. Y si estoy en la otra etapa, cuando el sacerdote está haciendo lo suyo y estoy terminando, eso es kafar. ¿Ya? Y al kafar sí se le puede plantear como es una actividad de sacrificio. Fíjese, acá en nuestra hojita dice, y el sacerdote hará que el pecado de esa persona sea cubierto con la misericordia y fidelidad de Dios y será perdonado. Acuérdense, tenemos a Isaías, leímos en Isaías cuando el carbón encendido es puesto sobre la boca y el ángel le dice a Isaías, esto es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es la misma declaración. ¿Ya? E Isaías utiliza el ángel utiliza para hablarle a Isaías diciéndole cafar tu pecado. O sea, está cubierto, quitado, limpiado, perdonado. ¿Ok? Y acá es lo mismo. Hizo la limpieza, presentó el holocausto y el sacerdote declara cafar tu pecado. O sea, está cubierto, está limpiado, estamos bien con Dios. Porque hiciste la purificación del altar, luego presentaste el holocausto y tú estás limpio. ¿Ya? Entonces, versículo 14. Habló más Jehová a Moisés diciendo, ahora nos vamos a ir a la hojita solamente, ¿ya? Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santificadas a Jehová, traerá por hasham, por restitución de lo deudado, a Jehová un carnero sin tacha. Acuérdense, ¿qué es un carnero? Es una oveja macho ya de 2 o 3 años. ¿Qué es un cordero? Una oveja macho de 1 año. Acá es particularmente una oveja macho adulta. ¿Ya? Un carnero sin tacha de los rebaños conforme a la estimación en ciclos de plata del santuario, en ofrenda por restitución de lo deudado. Cuando hablan de plata, de dinero, de inmediato tienen que pensar, esto es Hasham. ¿Ya? ¿Ya? Y pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado y añadirá la 5ª parte y la dará al sacerdote. O sea, no solamente tenía que presentar el carnero, sino que además tenía que pagar un 20% más. ¿Ya? Y el sacerdote hará que la persona sea cubierta con la misericordia y fidelidad de Dios. Y ahí aparece expiación otra vez. Pero es la palabra kafar, ¿ya? Sea cubierta con la misericordia y fidelidad de Dios, con el carnero ofrecido para la restitución de lo deudado y será perdonado. Versículo 17. Finalmente, si una persona pecare y hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se van de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Por ejemplo, entré a una casa de un muerto. Después me enteré que el caballero estaba muerto. Ya, ok, tienes una deuda con Dios. ¿Ya? Traerás pues al sacerdote para la restitución de lo deudado, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará que el yerro que cometió por ignorancia, que esa persona sea otra vez expiación, pero sea cubierto con la misericordia y fidelidad de Dios, y será perdonado. Versículo 19. ¿Qué dice ahí en la versión 60?
Es infracción y ciertamente deliquio contra Jehová. Delinquió. Delinquió. Ok, y fíjate, En la que yo tengo dice, este es el sacrificio por la culpa, que ciertamente es culpable ante Jehová. ya, pero, y aquí, como estamos hablando de Hasham, Hatá y Kafar, a ver, veamos qué me dice esta versión. Es infracción, dice la Reina Valera 60, y cuando dice la palabra infracción, utiliza el hebreo Hasham. ¿Me entiendes? It is a guilt offering. Ok, es una ofrenda por la culpa. ¿Te das cuenta? Bueno, es infracción, ofrenda por la culpa, es expiación. ¿Qué es? Bueno, es el hebreo Hasham. Y tiene que ver con una deuda que la persona adquirió por haber pecado contra Dios o haber pecado contra el otro. Haber pecado por ignorancia. No lo sabía. Ok, y ahí viene Hasham. ¿Ya? El problema es que Hatá, Hasham y Kafar se tradujeron como expiación. Y uno no tiene idea de lo que está hablando el escritor originalmente. ¿Ya? Y más encima, nos dicen y aprendemos, y yo mismo lo enseñé hace un par de semanas atrás nada más, que el Hatá es un sacrificio. ¿Ya? Y el miércoles pasado y el domingo le dije, no, la Biblia no habla de Hatá como sacrificio. La Biblia habla como un rito de purificación. Y no adquiere el sentido de sacrificio. ¿Por qué? Porque está limpiando el lugar para después presentar el sacrificio. ¿Ya? Pero si no hacemos esas distinciones, pero el traductor de la Reina Valera 60 no hizo esas distinciones. Inclusive en inglés pasa lo mismo. ¿Ya? El Hasham, el Hatá y el Kafar son las mismas palabras. Y en inglés se traducen estas tres como atonement. ¿Ya? E inclusive se traducen estas tres como reconciliación. Y ahí nos queda el enredo. ¿Ya? Pero creo que si siguiéramos esta pauta que les pasé en la hojita, cuando aparece Hasham hablar de la restitución y cuando aparece Hatá hablar de la purificación de la contaminación causada por el pecado, y cuando aparece Kafar ser cubiertos con la misericordia y fidelidad de Dios, se nos aclara mucho más el contexto. Y particularmente cuando vemos a Isaías capítulo 6, que habla de que el pecado es cubierto cuando el ángel, o el ser angelical que aparece ahí, toma ese carbón encendido, lo pone solo en la boca, o también cuando leímos en Proverbios, Proverbios 16:6, en relación a que con misericordia y fidelidad es cubierto, es Kafar el pecado. ¿Ya? Por eso relaciono la palabra Kafar con misericordia y fidelidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? La sensación que yo tuve cuando me di cuenta de esto fue les voy a explicar por qué me di cuenta de esto. Yo dije, ¿cómo se traduce? ¿Qué significa altar? Altar significa lugar de sacrificio. Ok, lugar de sacrificio. Y empiezo a buscar la palabra sacrificio en griego. Y la palabra hebrea sacrificio. Y digo, no aparece ni en Levítico 4, cuando habla de Hatá, ni en Levítico 5, cuando habla de Hasham, ni en Levítico 16, cuando habla del día de expiación. No aparece relacionada con la palabra para sacrificio en hebreo, es como dije, Seba, y no aparece relacionada con Hatá. No hay Seba Hatá, como en nuestro español hay sacrificio por el pecado. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué en la Biblia no está sacrificio por el pecado? Y